Bueno, acá tenemos el ejercicio 2 de circuitos electrónicos. En este caso, en la base ya no hay una resistencia conectada a VCC, sino que tenemos un divisor resistivo formado por dos resistencias. Entonces, en este caso, lo que hacemos es aplicar el teorema de Thevenin en la malla de entrada. De esa forma, podemos hacer lo siguiente. Esto que está acá lo podemos convertir en una fuente con una tensión de Thevenin, una resistencia de Thevenin y la base. Y luego viene lo mismo que antes. 3K3, 1K, VCC. Esto es VCC. ¿Está bien? Entonces convertimos este circuito en este, para poder analizar la malla de entrada. Esta va a ser la malla de entrada. Entonces, lo que tenemos que calcular es la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin. La tensión de Thevenin, como es un divisor resistivo, va a ser VCC multiplicado por R2 sobre R1 más R2. Que eso es 9 volt multiplicado por 47K sobre 57K más 47K. Vamos a hacer la cuenta, a ver cuánto nos da eso. Eso nos da 4,07 volt. Bien. Esa es la tensión de Thevenin. Entonces acá tenemos 4,07 volt. Después vamos a ver cuánto vale la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin va a ser el paralelo entre estas dos resistencias, porque si pasivamos la fuente, esto es un corto, y desde este punto vamos por esta resistencia y por esta resistencia a masa, de esa forma quedan en paralelo. La resistencia de Thevenin va a ser el paralelo entre 57K y 47K. Hacemos 57K por 47K sobre 57K más 47K, producto sobre la suma. Y el paralelo nos da 25,76K. Bien, entonces ahí tenemos la resistencia de Thevenin, que es 25,76K. Ya tenemos la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Entonces podemos calcular la malla de entrada. La malla de entrada va a ser tensión de Thevenin menos la corriente de base multiplicada por la resistencia de Thevenin menos la tensión base emisor, que está acá, menos la corriente de emisor, que circula desde el emisor a masa, multiplicada por la resistencia de emisor. Todo eso tiene que ser igual a 0. Esta es la malla de entrada. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de llevar las corrientes a corriente de colector, que es lo que nosotros queremos averiguar, la corriente de colector. Entonces, nosotros sabemos que la corriente de colector es igual a la corriente de base multiplicada por el HFE. Entonces, bueno, primero de acá puedo decir que la corriente de base es igual a IC sobre HFE. Y también sabemos que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Si nosotros la corriente de base la escribimos así, podemos decir que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de colector sobre el HFE. Entonces, en esta ecuación podemos reemplazar esta 1 y esta 2. 1 y 2 las reemplazamos acá. La corriente de base la reemplazo ahí. Tensión de Thevenin menos IC sobre HFE por la resistencia de Thevenin menos la tensión base emisor menos IE, que es esto, es IC más IC sobre HFE por RE. Todo esto es igual a 0. Y ahora tendríamos que despejar la corriente de colector. Entonces, B Thevenin, y acá ponemos menos IC por resistencia de Thevenin sobre
HFE menos tensión base emisor. Acá vamos a hacer IC multiplicado por 1 más 1 sobre HFE. Todo esto multiplicado por RE. Se ve que se distribuye la corriente colector, me queda IC más IC sobre HFE por RE. Entonces, ahora lo que hago es lo siguiente. Hago tensión de Thevenin menos tensión base emisor, y ahí hago menos IC, y la corriente de colector me queda resistencia de Thevenin sobre HFE, esto tiene un menos, y este tiene un menos, más, y acá en este paréntesis puedo distribuir la RE. RE más RE sobre HFE. Todo esto es igual a 0. Entonces de acá, yo la IC la puedo despejar y me queda tensión de Thevenin menos tensión base emisor. Paso la IC para el otro lado y me queda multiplicada esto, y esto lo paso dividiendo. Entonces acá me queda resistencia de Thevenin sobre HFE más la resistencia de emisor más la resistencia de emisor sobre el HFE. Todo esto es igual a IC. Entonces, yo también lo que puedo hacer con esto es escribirlo de la siguiente forma. Tensión de Thevenin menos BBE sobre, y acá puedo poner RE más, todo esto está dividido por HFE, entonces me queda resistencia de Thevenin más RE, todo esto sobre el HFE. Ahí. Entonces, si este término es mucho menor que RE, puedo decir que mi corriente de colector es BTH menos BBE sobre RE, pero solamente en ese caso. No vamos a hacer esa simplificación, vamos a calcularlo completo. Entonces nuestra corriente de colector va a ser la tensión de Thevenin, que es 4,07 volt, menos la tensión base emisor. Tenemos que nuevamente, para saber cuál es la tensión base emisor, asumir una corriente. Entonces, podemos decir que la corriente, por ejemplo, es la mitad de la máxima. Entonces, ¿cuál es mi IC max? Mi IC max es igual a 9 volt sobre 1K más 3K3. ¿Por qué? Porque es RC y RE. Si el transistor es un cortocircuito, es decir, si está en saturación, vamos a tener una corriente máxima de la tensión sobre la suma de las dos resistencias, que es justamente esto. Entonces vamos a ver cuánto vale nuestra corriente máxima. Esto es 2,09 mA. Esa es nuestra IC max. Entonces podemos asumir, como una primera aproximación, supongo, una IC igual a IC max sobre 2. O sea, 1 mA. Si yo me fijo en las curvas, para 25 grados, la tensión base emisor para 1 mA es de 0,66, por ejemplo. Entonces, tensión base emisor es aproximadamente igual a 0,66 volt. Bien, por otro lado, vamos a buscar el HFE. Que el HFE para 1 mA, esto es para 1 mA, esto es para 1 mA, el HFE para 1 mA es de 230. Bien, ahí estamos. Entonces, una vez que tengo esto, que son aproximaciones que saqué de considerar una corriente de 1 mA de colector, podemos decir que mi tensión BBE es 0,66 volt. Y en el denominador tenemos 3K3 más este término, que es la resistencia de Thevenin, que es 25,76K, más nuevamente los 3K3, todo esto sobre
HFE, que es 230. 995 microamperes, es decir, 0,99 miliamperes. Parecido a la corriente que yo había asumido. Por lo tanto, no hace falta recalcular el HFE y el BBE porque los valores que tengo son correctos. Porque la que yo supuse era prácticamente la misma que la real. Entonces podemos decir que nuestra corriente IC es de 0,99 mA. Ahí ya tenemos nuestra corriente de colector. Entonces ahora lo que se pide es trazar la recta de carga estática. Y vamos a tener, acá tenemos la tensión de fuente, que es de 9 volt, y acá tenemos la corriente máxima, que la corriente máxima ya la habíamos calculado, 2,09 mA. Esta es la corriente de colector, esto está en miliamperes, y esta es la tensión colector emisor, que está en volt. Y después nos falta dibujar el punto Q. Sabemos que nuestra corriente de colector es de 0,99, así que va a estar por acá, 0,99, por acá. Y lo que nos falta calcular es nuestra VCEQ. Nuestra VCEQ es los 9 volts de la fuente, la VCC, menos la corriente de colector multiplicada por esta resistencia, y acá abajo sería la corriente de emisor multiplicada por 3K3. Pero para simplificar, como IC es mucho más grande que IB, puedo suponer IC igual a IE. ¿Está bien? Entonces de ahí yo puedo decir que la VCQ es IC multiplicado por RC más IC multiplicado por RE, cuando en realidad tendría que ser IE multiplicado por RE, pero va a dar prácticamente lo mismo. Entonces tenemos una VCEQ, esto lo borro, tenemos una VCEQ de 9 volt menos 0,99 mA por la suma de estas dos, que es 4300, que nos da una VCEQ de 4,74 volt. Acá tenemos 4,74 volt. Y esta es nuestra recta de carga estática del circuito. Por último voy a agregar lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si nosotros en esta ecuación tratábamos de usar la forma reducida, es decir, de no tener en cuenta este término? Bueno, primero vamos a comparar estos dos términos y después vamos a ver cuánto nos da la corriente si no utilizamos ese término. Primero que nada vamos a ver cuánto vale 25,76K más 3K3 sobre 230, que este es el HFE. Eso vale 126. O sea, todo este término vale 126. 126 es bastante más chico que 3300. Por lo tanto, es probable que la IC que calculemos sin tenerlo en cuenta dé parecida a esta. IC es aproximadamente igual a 4,07, que es nuestra tensión de Thevenin, menos 0,66, que es nuestra tensión base emisor, sobre 3K3. Entonces ahí me saco de encima este término. Y eso me da 1,03 mA. Si bien este resultado es más preciso, se puede ver que esto es muy parecido. ¿Qué significa esto? Que las variaciones del HFE por la dispersión de fabricación no van a afectar mucho en la corriente de colector. Por eso este no es un circuito autopolarizado. La ventaja que tiene es que si este valor, en vez de ser 230, es 220 o 240, por ejemplo, o 200, la corriente va a ser muy parecida, porque este término siempre da mucho más chico que esto. Entonces, siempre que el HFE sea lo suficientemente grande como para que este término sea mucho más chico que este, la corriente va a ser prácticamente de 1 mA. Entonces ahí nos independizamos del parámetro HFE del transistor.